contextualizarlos un poco del correo que les envié, creo que la semana anterior, preguntándoles a ustedes frente al tema de la conectividad y las dificultades que tienen a la hora de utilizar y acceder a herramientas tecnológicas como computadores, etcétera. Yo les comento que esa es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín en conjunto con el Politécnico y tengo entendido que otras instituciones, el resto de instituciones de la ciudad, porque están, primero que todo, haciendo una encuesta, un tamizaje para saber el estado real, pues, de las dificultades que tienen tanto estudiantes, incluso docentes. Por eso se les preguntó a ustedes si tenían específicamente dificultades en conectividad y en acceso a estas herramientas tecnológicas. Y ese es un esfuerzo pues, que viene adelantando la alcaldía de Medellín, como les vengo diciendo, para mitigar, perdón, precisamente esas dificultades. En el caso del grupo, pues creo que nadie me respondió. En el caso del grupo, nadie me respondió y supongo pues que las dificultades que han tenido pues obedecen como a otros aspectos. eh, pero bueno, eso tenían pues, esa era la intencionalidad pues de la pregunta pues que les envié pues por correo. Bueno, por otro lado, también, Yo pienso que muchos no respondieron porque de pronto no aplican, porque viven en otros, pues que no viven en Medellín, o también pues porque no son estrato unidos y esas cosas. Pues que como los requisitos no aplican para eso. pero de todas maneras yo sí les había preguntado por correo que no importaba si no estaban localizados aquí en la ciudad, que me mandaran igualmente los datos porque se requiere de manera urgente saber las dificultades específicas de los estudiantes, incluso de los docentes. Yo ahí en el correo les especifiqué, ¿cierto? Entonces, bueno, igualmente pues hizo como el ejercicio de preguntarles a ustedes. Eh, bueno, por otro lado, ya precisamente con nuestros encuentros virtuales, eh, yo quiero hacerles pues básicamente una invitación para que en la medida de lo posible o nos manifestemos, pues creo que han habido dos, tres compañeros, Dana, otro compañero, incluso otro, que participamos de las sesiones pues por vía de voz, utilizando pues como el micrófono. Es indispensable que en estos encuentros pues tratemos de vernos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una clase. Y ustedes comprenderán que al fin y al cabo estamos es frente a una pantalla, a un computador, y pues necesitamos, digámoslo así, ver al interlocutor. Entonces eso hace parte pues como de una dinámica constructiva, pedagógica y metodológica que es importante empezarlo a implementar, dado de que, por ejemplo, yo voy conversando cuando les estoy explicando un tema, por ejemplo, y no sé si ustedes están ahí o si están teniendo algún inconveniente. Y fuera de eso me permite pues mirarlos bien a ustedes, escucharlos. Entonces es eso. O sea, algunos de pronto no tienen la posibilidad en este momento de activar la cámara, de pronto algunos solamente pueden interactuar a través del chat. No hay ningún problema. Pero procurar entonces, a partir de este encuentro y de los que siguen, pues habilitar estas opciones, porque, vuelvo y les digo, es una conversación que estamos teniendo y uno cuando conversa con alguien, pues se supone pues que reconoce que esa persona está ahí, que uno puede ver su rostro, puede escucharlo. No estamos en WhatsApp, que WhatsApp pues es otro cuento, pero es eso, chicos, chicas, listo. Entonces es eso, muchachos, no se preocupen, pues yo sé que estamos en nuestras casas y que, digámoslo así, ciertos espacios que hemos adecuado no son como los más óptimos para desarrollar o para atender una sesión virtual, ¿cierto? Pues por infinidad de cosas que tenemos en nuestros hogares, pero procurar de que nos empecemos como a ver, muchachos. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir en este momento antes de iniciar. Listo. Entonces, si les pido el favor entonces que a quienes puedan activar sus cámaras y quienes puedan y tengan la posibilidad de que interactuemos vía voz, por audio, lo empecemos a hacer. Listo, obviamente pues por las cosas que les vengo diciendo, muchachos. Vale.
Listo, profe. Ok, listo, Dana. El resto sigue callado, no me hicieron, no me escucharon. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué dificultades ven con lo que les estoy proponiendo? Muchachos, ¿dónde están? Es lo que yo les digo, ¿sí ven? Yo no sé si están todavía ahí o están haciendo algo más. ¿Dónde está el resto? Si estamos, Mariana, o estás tú solamente. Es como les digo, o sea, no sé si de pronto están haciendo otras cosas o están teniendo alguna dificultad y mire que hay unos silencios muy prolongados acá. Por eso que les digo, pues les planteo eso que les estaba diciendo, que esto, la dinámica debe cambiar un poquito. En fin, pero entonces recuerden que si bien es la invitación que se les hace, eh, es la manera más adecuada y correcta de hacer una clase o un encuentro virtual. Porque muchas veces de pronto algunas cosas no van a funcionar, por ejemplo, cuando estemos conversando todos, no solamente teniendo la explicación, sino conversando. Ahora bien, ya que estamos conversando, les hago la pregunta, ¿cómo van con la definición de los niveles de profundidad y la construcción y los ajustes de los objetivos del proyecto de cada uno de ustedes? Pues les empiezo a escuchar, muchachos. Bueno, empecemos con Dana entonces. Profe, Hola, hola Luis, ¿cómo estás? qué pena, se me desconectó el internet, pero yo iba a preguntarle que si lo de la cámara era que lo activáramos constante o solo cuando fuéramos a hablar. Como ustedes prefieran. O sea, sería importante, muy bien, Luis, que por ejemplo, si te pudiera ver cuando estás haciendo alguna intervención, sería adecuado. No es que tengamos que tener, como les dije yo ahora, toda la sesión la duración de nuestra sesión, toda la cámara pues es encendida. No, pueden ser a ciertos momentos, ¿cierto? Pero es importante Ah, yo ver el interlocutor. O sea, cuando vayas a sí, sí. preguntar algo, cuando algún compañero vaya a hacer una intervención, entonces tratar de hacerlo. Si no podemos, bueno, de manifestarnos por voz, ya que el último recurso sea el chat, porque de pronto el micrófono no nos da, la cámara no permite visualizar bien, etcétera, pero es eso. Bueno, yo les estaba preguntando, empecé con Dana, que me hable, estamos conversando en este momento, recuerden, me deben de decir cómo van con ese ejercicio de la definición de los niveles de profundidad de investigación y los ajustes a los objetivos del proyecto. Bueno, profe, pues nosotros, la verdad es que no nos hemos puesto pues a analizar como bien, de acuerdo pues como a los objetivos. Sí tenemos un nivel de profundidad que creemos que pues que es el ideal como para nuestra investigación, que es el tercero o el Ok, segundo. O sea, estamos como entre el segundo y el tercero. sí. Eh, y ya, pues es más o menos eso. Pero la verdad es que sí nos falta como definirlo más y pues plantearlo en el escrito, pues. Ujú. Ok. A ver, por acá que estaba recibiendo un correo de un compañero que tiene dificultades para acceder. Carlos Arturo Campo, cuéntame con el proyecto. Objetivos y definición de nivel de Profe, creo que profundidad. el correo era mío y ya De- me di entonces. ya. Luis Manuel, sí, ya, ya. Ok. Bueno, Luis Arturo. Carlos Arturo, perdón. Carlos Arturo Campo.
No- Profesor, Hola, ¿cómo estás, eh, Carlos? más bien, Bien, no- gracias. nosotros de momento todavía, pues, la verdad, todavía no hemos analizado bien eso, Ujú. pero pues ya prácticamente hoy me reúno pues, con el compañero que estamos y ya vamos a ver cómo centramos bien la profundidad. Ah, ok, bueno, de ahí me diste pie para informarles algo, entonces, de acuerdo a la clase de la sesión de hoy. Esta primera parte la vamos a dedicar entonces a redondear lo que habíamos venido explicando, a resolver dudas, inquietudes puntuales. Y ahorita de 2 a 3 de la tarde, para no ocuparlos más, nos vamos a volver a conectar ya para que ustedes, si bien no se pueden en este momento, no se van a reunir con el compañero o la compañera ahoritica, pero ya van a tener un poco más de luces con lo que vamos a empezar a conversar, a redondear lo que hemos visto. A manera de asesoría, vamos a habilitar esa horita de 2 a 3 de la tarde máximo para que ustedes me conversen propiamente del proyecto de investigación, con el tema de los niveles de profundidad y los objetivos del proyecto. Listo. A manera de asesoría y resolución de respuesta de inquietudes muy puntuales al proyecto de investigación. Listo. Ok, listo, Carlos. David González. Está David por ahí, González, David González. Ah, tú eres con Carlos, ok. José Daniel, José Daniel López. José Daniel no se encuentra por ahí entonces. José Daniel, ya sabes que te estamos esperando. Julieta Ochoa. Hola, profe. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, bien. Cuéntame entonces. Ayer pues empecé a trabajar en el proyecto pues con la que estoy, que es Valentina, y pudimos cuadrar un poco los objetivos y logramos como definir un nivel de profundidad, pero aún tenemos bastantes dudas porque estamos entre el descriptivo y el correlacional, entonces no sabemos muy bien Bien. Ok. las diferencias entre esos dos y tenemos una confusión ahí. Ok, Julieta, muy bien. Ahorita entonces en asesoría solucionamos esas inquietudes. Listo. Listo. Ok. José Daniel entonces no está. José Daniel López. Esteban Pérez. Profe, Hola. tengo una pregunta. ¿Usted sí envió los ejemplos que había dicho? Sí, sí, ya seguía los voy a mostrar. Pues el ejemplo, solamente uno. Ah, bueno, el Ya lo, ejemplo. ya lo subí a la carpeta del Drive, ya seguidita lo vamos a mostrar para que lo sepan ubicar y vamos a leer un pequeño párrafo para que ustedes vean cómo es que se escribe. ¿Listo? Ah, listo, profe, Ok, gracias. ok, dale, Ana, muchas gracias a ti. O sea, Daniel López no está, Esteban Pérez. Juana María, Hola, hola, hola. Apenas entré, ¿qué pasó? apenas entraste. Sí. Eh, Juana, estamos hablando del proyecto de investigación que tiene cada uno de ustedes en relación al nivel de profundidad y los objetivos. Si ya empezaste a hacer la formulación de nivel de profundidad, si empezaste a ajustar los objetivos, ¿cómo va ese trabajo? Los objetivos, el nivel de profundiza, esa cosa. No. ¿Aló? Juana, hola.
¿Tienes dificultades técnicas, Juana? Juana se... Ok, listo. Cuestiones técnicas acá, por eso les decía ahorita que bueno, que vamos hablando para que sepamos si estamos ahí, si tenemos alguna dificultad. Julieta ya me había dicho, ¿cierto? Profe, José, Sí, Ujú. profe. le escribí por el chat. Ok. Julieta lo único que me escribió fue sí, no veo más. Y José Daniel López, pues que ya nos explicó acá que no tiene definido por el momento el nivel de profundidad. Julieta, ¿con quién estás? ¿Cuál es tu grupo? Con Valentina Ramírez. Ah, sí, ya me habías comentado. Muy bien. Luis Manuel Bedoya. Hola, profe. Hola, ¿Me, Luis. me repite, por favor? Eh, Los niveles de profundidad en nuestro trabajo, ¿cierto? sí, y los objetivos. Profe, nuestros objetivos están definidos desde Ujú, el semestre pasado. Eh, la profundidad, yo estuve hablando con mi compañero, pero todavía no la hemos definido y hoy no sabíamos que había que traerlo. Entonces, pues no nos apresuramos, no, nos confundimos. Además de que mi compañero está por Yarumal eh, ujú. y parece que es como una finca, algo así. Entonces la conexión la tiene un poco mala de vez en cuando. Eh, Ok, es que, sí, no había que traerlo hoy, simplemente que entonces ahí conversáramos de todavía no lo hemos definido que, el tópico. eso, si han Ah, definido ya. algo o más o menos, tienen una idea un poco clara o vaga del nivel de profundidad, de los objetivos, recuerden que si los tenemos planteados hay que volverlos a revisar, no es que los tengamos que volver a hacer, sino acomodar cosas, Ah, ¿cierto? Es eso, muy bien. María Alejandra Vargas, Profe, hola. hola María Alejandra, dime. Profe, pues la verdad no he avanzado mucho en el trabajo, pero ya mañana me reuniré con mi compañero porque hoy hará otras cosas. Ujú. Pero ya los objetivos y eso pues están más claros y, y el nivel de profundidad pues lo que nos falta más. Ok. Mariana Restrepo. Hola, profe. Hola Mariana. Profe, pues no, o sea, cuando usted estaba explicando, yo digamos que se me había como ocurrido más o menos qué podía hacer, pero realmente no me he sentado a mirar si puede ser o no, o pues no, realmente no me he sentado a mirar bien. Ok. Sara María Robledo. Sara Milena Robledo, perdón. No está por ahí Sara. Juan José Arroyo. Juan. Juan y Sara están por ahí. Ok. Ujú. Listo, Juan. ¿Y Sara Milena no está? Esteban Pérez. Dale, Esteban. Cuando resuelvas el inconveniente, pues me avisas, porfa. Pues, ojalá por audio, pues para escucharte. Bueno, chicos, entonces me voy a ir a la carpeta del Drive. Estamos en la carpeta del Drive, lo vemos, la vemos. Sí. sí, señor. Ajá, muy bien.
Recuerden que yo les dije vía correo que revisaran este texto. O sea, esta fue la explicación que hicimos de los niveles de profundidad y que hicieron una revisión. Obviamente ya tenemos también la grabación de la primera explicación que hicimos. Yo tan solo voy a, como les dije ahorita, redondear conceptos generales. Recuerden que esta estructura de la pirámide invertida de los niveles de investigación o los niveles de profundidad del proyecto se presenta básicamente con la siguiente estructura. Es invertida porque iría, digámoslo así, del menos importante, perdón, del menos profundo al más profundo. Es decir, en la copa se encuentra como el que tiene más profundidad. Cuando nosotros estábamos conversando, hicimos una definición de lo que es lo que es un nivel de profundidad. Y básicamente la definición de lo que es un nivel de profundidad se refiere al nivel de indagación y al nivel de contacto o el grado de inmersión que el investigador establece para comprender, para investigar, digámoslo así, un fenómeno de investigación o un problema de estudio. Entonces recuerden, es como ese grado o ese nivel de inmersión que el investigador establece con su objeto de estudio, con su problema de investigación, con todo lo que es el fenómeno. ¿Listo? Y que ese grado de inmersión hay unos que son como en menor grado y el explicativo en este caso sería con mayor profundidad. En otro curso alguien me había preguntado que si solamente existen estos niveles y que, por ejemplo, para la investigación cuantitativa existen estos niveles o existen otros. La respuesta a eso es que existen para la investigación cuantitativa otros niveles, claro, tienen otra denominación y también se presenta como bajo esta misma estructura, es decir, hay unos niveles de profundidad en la investigación cuantitativa que son menos profundos y hay otros más profundos. Lo ideal, claro está, sería abordarlos próximamente, los vamos a trastocar, aunque teniendo en cuenta lo siguiente, los proyectos de investigación nuestros, los que ustedes están elaborando, todos y cada uno de ellos tienen una primacía hacia el enfoque cualitativo. Sin embargo, conviene conocer algunos de los cuantitativos porque nos vamos a enfrentar, por ejemplo, hay casos en donde algunos proyectos sus diseños son mixtos, cual y cuanti, entonces ahí tendríamos que mirar de pronto las características de un nivel de profundidad cuantitativo. Pero les comento lo siguiente, cuando uno hace una investigación mixta, es decir, define un enfoque cualitativo y cuantitativo, aunque tienen dos enfoques, hay uno de ellos que tiene más prioridad. Es decir, mi investigación puede ser cualitativa, cual y cuanti, pero el énfasis va a recaer sobre lo cualitativo. ¿Listo? O sea, lo cuantitativo nos serviría a nosotros para indagar en ciertos aspectos cuyos resultados o cuya información sea de carácter estadística, numérica, pero el énfasis va a estar puesto siempre en lo cualitativo. Entonces, eso es un ejemplo. Como pueden haber investigaciones mixtas en donde se le va a dar más fuerza a lo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros... Bueno, muchachos, qué pena. La investigación en esta estructura de la pirámide invertida, muchachos, recuerden que entonces estábamos hablando del que menos profundo, perdón, el exploratorio, y el más profundo, que es el explicativo. También me recuerdo la pregunta de un estudiante, cuando me preguntaban si solamente eran estos 4 o si había uno más. La respuesta es que por lo general son estos 4 en la investigación cualitativa y suele aparecer uno que lo denominan nivel experimental. Pero ese nivel experimental es cuando yo básicamente estoy haciendo una experimentación demasiado profunda con la investigación, con mi proyecto, y que por lo general se adecua más a la investigación de carácter cuantitativa, porque
No es que yo vaya, no es que yo tenga que experimentar a diestra y siniestra con diversidad de variables o categorías, sino que tengo que pasar por todo un proceso de revisión conceptual y teórica y de validación de los datos. O sea, que entonces esa experimentación no es como tan versátil, sino que requiere de fundamentar muy bien los procesos y hacer una validación muy profunda y muy exhaustiva de los datos que yo tenga, por ejemplo, que recoja en el marco teórico, en el estado del arte, y validarlos a través de la metodología. Hágase de cuenta, ubíquese en el siguiente escenario, cuando yo estoy en un laboratorio probando una sustancia, sometiendo a una especie animal a unas condiciones ambientales para ver cómo reaccionan, cómo son sus comportamientos. Eso requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo y por lo general son trabajados esos niveles de profundidad experimentales en la investigación cuantitativa, como les vengo diciendo, ¿cierto? Aunque la investigación cualitativa también puede proponer ciertos procesos, puede experimentar, pero no desde la lógica, no desde la lógica cuantitativa, sino que mirando otros recursos metodológicos, otros enfoques y otras, digámoslo así, replanteamiento de conceptos, teorías, etcétera. Pero eso se puede hacer también. Listo, básicamente entonces nosotros en la investigación cualitativa nos vamos guiando, o sea, en el enfoque cualitativo nos guiamos, es en esta estructura. Listo. Eh, Vamos bien. Preguntas, inquietudes. Vamos bien, profe. Ok, muy bien. Empezamos entonces la clase anterior. Cuando empezamos a abordar los niveles de profundidad, empezamos a hacer entonces la definición de cada uno de ellos. Recuerden que este nivel exploratorio es el inicial, ¿cierto? Este primerito de acá, donde básicamente lo que hace el investigador es tener un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. O sea, es el primer nivel como tan inicial lo que hacemos primero nosotros a la hora de conocer e indagar un objeto de estudio, un problema de investigación. Simplemente es reconocer de que ahí hay un problema, ¿cierto? Mire lo que dice acá. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará y nos va a permitir familiarizarnos con él, ¿cierto? Simplemente el nivel exploratorio es eso, para reconocer y familiarizarnos con un problema de investigación, ¿cierto? Hasta ahí llega el nivel exploratorio, simplemente es de reconocimiento. Mire que por acá nos dice en esta tercera sección que nos ofrece un panorama, un conocimiento muy superficial del tema, ¿cierto? Pero hay una consideración muy importante. Es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación. O sea que todos los investigadores, así sea que definan en su proyecto un nivel descriptivo correlacional, van a pasar inevitablemente por el nivel de exploratorio. ¿Por qué? Porque todos los investigadores, todos los proponentes de proyectos de investigación se tienen que familiarizar con el tema. Todos nosotros nos tenemos que familiarizar con el tema y reconocer de que existe un problema, ¿cierto? Así mi énfasis sea descriptivo, correlacional o explicativo, todos van a atravesar un nivel exploratorio. Entonces aquí resuelvo la siguiente pregunta de manera anticipada. Profe, entonces si yo mi investigación, yo la estoy pensando como desde el nivel descriptivo por dadas las características de mi investigación, pero entonces tengo que colocar en el trabajo nivel exploratorio descriptivo. Pues no necesariamente. O sea, se sobreentiende que el nivel exploratorio es un ejercicio innato a cualquier investigador. Sin embargo, yo empiezo a desarrollar con más profundidad el nivel descriptivo. Aunque hay investigaciones ahorita que veamos el ejemplo, puede que definan nivel exploratorio, guioncito descriptivo. O sea, el investigador decide explicar qué aspectos son exploratorios en su proyecto y qué aspectos los constituyen descriptivos. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Profe, Sí, tengo una pregunta. sí. Respecto, pues, por ejemplo, usted nos acaba de explicar que o sea, que el exploratorio era innato. Entonces, cuando, por ejemplo, uno está haciendo el correlacional, el descriptivo también se vuelve innato. No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, o sea, solamente el nivel exploratorio.
porque es el nivel inicial, lo más superficial, o sea, el ejercicio más común que tenemos que hacer todos, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos está diciendo el nivel exploratorio, pero ya en la construcción, en la descripción, en el texto, del nivel de profundidad, ya no colocaría como si fuera una escala, no, ya me sentaría propiamente en el nivel de profundidad de mi proyecto. Entonces, me parece muy importante esa pregunta, Dana, y no es que tenga que, no, los otros niveles no se vuelven innatos, simplemente es una clasificación. La única excepción es el primero, que nos está diciendo la definición del nivel exploratorio que todos y cada uno de los investigadores atravesamos por ese proceso, por esa etapa. Listo, pero no es que tengamos, no es que los otros se conviertan en innatos, no, ya de ahí para abajo, todos y cada uno de ellos tienen unas características muy particulares en donde ya el investigador, digámoslo así, toma una vía o se permite profundizar más, pero no es innato, no. Lo más, lo más, lo más cercano y lo más lógico y eso es como les digo, como ese momento de inquietud, de indagación que atravesamos todos cuando estamos formulando un proyecto de investigación, todos pasamos por el nivel exploratorio, pero no necesariamente por el descriptivo, correlacional, no, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, eso sí los debemos de formular nosotros. ¿Listo? Te resuelvo entonces la inquietud, Ana. Sí, señor, pero profe, me surgió otra. Sí. Eh, entonces, si uno hace, por ejemplo, el correlacional, puede poner que hizo también exploratorio, Ya. pues así, exploratorio correlacional. Exacto, pero tienes que explicar en el proyecto qué es lo exploratorio de tu proyecto. O sea, Ah, ya ahorita vamos a ver el ejemplo para que ustedes entiendan cómo es que deben describirlo, cómo es la manera correcta de relacionar el nivel de profundidad al proyecto. Porque no es decir, bueno, mi nivel de profundidad de investigación es explicativo, porque por estas razones, ya, no. Hay que relacionarlo con las variables, con esas categorías, hablar del tema, del problema de investigación. Entonces, en ese ah, caso, al definir exploratorio, tendrías que decir qué es lo exploratorio de tu proyecto. Y al decir lo descriptivo, tendrías que mencionar lo descriptivo de tu proyecto. ¿Listo? listo, profe. Ok, muy bien. Ya vamos a llegar entonces ahorita a esa parte para ilustrar mejor la escritura, la construcción, la estructura descriptiva, narrativa del texto en la definición del nivel de profundidad. Muy bien, me vuelvo otra vez entonces a la presentación. Ya estamos claros entonces que ese nivel exploratorio es de reconocimiento y de familiarización con el problema, reconocemos de que existe un problema, algo que es merecedor de ser investigado y que es un nivel que, como la palabra el término que utiliza Ana, es algo como muy innato o algo como muy, muy lógico y que todos inevitablemente tenemos que pasar por ese nivel, ¿cierto? Los investigadores. Ya la investigación descriptiva, que es este segundo nivel, ¿cierto? Nos dice la siguiente, recordemos la siguiente definición, y es que la investigación descriptiva básicamente se apoya en la descripción, se centra su esfuerzo en describir la situación, describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenden analizar. No pasa simplemente del asunto descriptivo. ¿De qué? De situaciones, acontecimientos, realidades, aspectos, características que rodean a un grupo o una comunidad en particular. Y simplemente se enfoca es en analizar cierta información correspondiente a esos elementos que componen la realidad, a esas situaciones, etcétera, las características de ese grupo poblacional, de esa comunidad, y analiza esos aspectos de manera descriptiva, no más llega a la descripción. Listo. Mire que en este tipo de investigación la cuestión no va más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Usted no se va a poner a describir todas las características de una comunidad, simplemente está extrayendo las que a usted les parezcan más relevantes, de acuerdo a qué, a su problema de investigación. Simplemente voy a describir los aspectos o cualidades o características de ese conjunto grupo de personas que van más ligados
a mi proyecto de investigación. Son simplemente descripción de características, cualidades, aspectos que tiene cada uno de estos grupos o comunidades, por ejemplo. No es un asunto de acumular información, ¿cierto? No solamente es un asunto de acumular esos datos que son las características o los elementos de esa comunidad o ese grupo poblacional que hacen parte de mi proyecto. Pues hay que definir un análisis de esa información y unos procesos de análisis, obviamente, de esa misma información. Entonces no es lo que uno hace comúnmente, por ejemplo, en el estado del arte, no es acumular información, no, es un asunto de que yo tengo que empezar a analizar de manera muy profunda y dando cuenta, describiendo de manera rigurosa esas características que yo me prometí indagar con ese grupo de personas o esa comunidad, ¿cierto? Y esta última definición acá, este párrafo, este apartado, lo que nos está diciendo es que cuáles son como las etapas a seguir en la investigación descriptiva. O sea, uno examina el tema, obviamente lo tengo que revisar, defino y formulo hipótesis. No vinimos fue una pregunta de investigación, algunos de ustedes definieron hipótesis y luego la pregunta, no hay ningún problema. Yo empiezo a seleccionar técnicas de recolección de información y empiezo a definir unas fuentes de consulta, pero mire que todo queda en un asunto de indagar información al respecto y empezar a analizar cada una de esas informaciones para describir las características y ya, hasta ahí llego en la investigación descriptiva, ¿cierto? Ya en el nivel de investigación explicativo, ¿cierto? Perdón, el texto está acomodado de otra manera, voy con el correlacional siguiendo el orden. El correlacional, sí. ¿Cuáles son las características del nivel correlacional, cierto? Este tercero de acá, o sea, se supone que ya es más profundo que los anteriores, ¿cierto? Yo en el correlacional, y ojo con esto, nos dice que implica trascender el nivel descriptivo, es decir, va más allá de describir, profundizando en el análisis acerca de las formas en que se relacionan variables y grupos de variables. Habíamos dicho y habíamos venido conversando del concepto de variables y le habíamos definido que las variables son un conjunto de elementos o categorías que son las que están en mi problema de investigación y que yo voy a correlacionar entre sí. A manera de ejemplo, yo les había comentado, habíamos puesto el caso de una investigación que con el tema de los embarazos adolescentes no deseados, ¿se acuerdan? Y que habíamos dicho que esos embarazos no deseados tenían, digámoslo así, una cierta relación con el nivel educativo o el estrato socioeconómico o el nivel de ingresos económicos, ¿cierto? Esos elementos que yo acabo de mencionar ahí, los tengo que poner a jugar, a correlacionar entre sí para mirar si el estrato socioeconómico o el nivel educativo o el nivel de ingresos económicos, dos de ellos o estos tres entre sí inciden en que estas niñas queden en embarazo, que tengan embarazos no deseados. Si soy claro entonces con el ejemplo, si se acuerdan del ejemplo. Profe, no. No Sí. se acuerdan del ejemplo, No entendí muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? pero si se acuerdan del ejemplo. No. No. Suponiendo que exista una investigación basada en, en comprender por qué unas chicas de 16 a 18 años de edad de un sector de la ciudad están quedando en embarazos, o sea, están en una condición de embarazos no deseados, ¿cierto? Son chicas de 16 y 18 años de edad en un sector de la ciudad que tienen embarazos no deseados. Y en esa investigación se propone indagar si esos embarazos no deseados se relacionan con el estrato socioeconómico de ellas o de sus familias, con el nivel educativo de estas niñas, incluso con el nivel de ingreso económico de las familias, es decir, la economía propiamente de cada grupo familiar.
Tengo tres elementos ahí: nivel educativo, estrato socioeconómico e ingresos económicos. Yo tengo que plantearme en esa investigación si estos tres elementos, estrato socioeconómico, nivel educativo y nivel de ingresos económicos, inciden en que estas niñas tengan embarazos no deseados. Ese es el ejemplo que habíamos puesto. ¿Ya si me entiendes, compañero, el ejemplo? Sí, señor. Ok. Claros, chicas, de los demás, ¿estamos claros con el ejemplo que habíamos puesto? Sí, ¿De acuerdo? señor. Ok, muy bien. Entonces, recuerden que la investigación correlacional es aquella, ese nivel de investigación, perdón, correlacional, implica en que esas variables, es decir, esos elementos, como colocamos en este ejemplo, que son estrato socioeconómico, el nivel educativo, son variables, son categorías, son elementos que inciden en ese problema y que yo tengo que relacionarlos entre sí. O sea, el nivel de estatus socioeconómico, el nivel educativo, el nivel de ingresos económicos de la familia, tengo que ir relacionarlos todos ellos para detectar si todos estos tres o solamente uno de ellos inciden en los embarazos no deseados de estas niñas. Listo. Entonces eso es lo que hace la investigación correlacional. Yo tengo que de los elementos de estas categorías, de estas variables que yo defino en la investigación, tengo que ponerlos a jugar entre sí para ver si eso incide o afecta en mi problema de investigación. Esa es la gran característica de la investigación correlacional, ¿cierto? Aquí es muy claro lo que nos dice la definición. Tiene la finalidad de conocer la relación o el grado de asociación que exista entre dos o más variables o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Vuelvo al ejemplo. Aquí tenemos es que mirar en el caso de los embarazos no deseados de estas niñas adolescentes entre 16 y 18 años, si tiene que ver el nivel educativo, el estatus socioeconómico. Profe, puede surgir otra categoría, otra variable, como por ejemplo la edad, el hecho de que ellas tengan 16 y 18 años. Claro, puede surgir esa variable, esa categoría. Ya tendríamos que mirar cómo relacionarlas con las otras. Listo. Para realizar una investigación de alcance correlacional, pues, ¿qué hace el investigador? Debe tener como una base de conocimiento de información que haya sido abordada. Es decir, él debió averiguar información, sea por ejemplo en la alcaldía, en una secretaría, en bibliotecas, en otras investigaciones, sobre el tema, investigaciones que se hayan hecho, se hayan realizado sobre el tema. O sea, sobre embarazos no adolescentes, embarazos adolescentes no deseados, relación entre educación sexual y reproductiva. Él tiene que haber, el investigador acá tiene que haber indagado con anticipación, haber conocido el tema y adquirido información, ¿cierto? Eh, la investigación correlacional puede reunir fuentes primarias, o sea, esas fuentes que son las que yo les vengo diciendo, bases de datos, investigaciones, estudios, teorías, en fin, y contemplar otras etapas a nivel más interno, como lo plantea la investigación descriptiva. En el nivel descriptivo, que hay que describir ciertas características e indagar con otras personas sobre el tema, expertos, en fin, para poder recabar bien la información y poder hacer bien la medición de esas variables que vamos a estudiar. Listo, esa es la investigación correlacional. Claros hasta ahí, preguntas, inquietudes. No, profe, todo claro. Bueno, y ya por último está ese nivel explicativo, el que está aquí en la copa de esta pirámide. Nos dice lo siguiente: la investigación de tipo explicativa ya no solamente describe el problema o fenómeno, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. Mire que si volvemos al ejemplo de los embarazos adolescentes no deseados, yo aquí, si bien tengo que relacionar variables, yo aquí tengo es que explicar con mayor profundidad y rigurosidad las causas que originan que estas niñas queden en embarazo.
Ya simplemente bueno, no solamente relacionar las variables, sino que ya tengo es que explicar con profundidad por qué ellas están quedando en embarazo. O sea, que mire el nivel de trabajo, de, el rigor tan exhaustivo que hay que depositar en este nivel. En otras palabras, la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio, a fin de ampliar el qué. La investigación exploratoria, una de las investigaciones exploratorias básicamente responde qué es el problema y el cómo de la investigación descriptiva, ¿cierto? La investigación descriptiva está diciendo cómo se están dando estas situaciones, cómo se están presentando estos problemas o cómo se está construyendo esta realidad para este grupo o esta comunidad, este grupo social o esta comunidad particular. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudios, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer y esclarecer teorías, confirmando o no la tesis o la hipótesis o la pregunta de investigación que yo me planteo. En suma medida, este nivel de investigación explicativo, que es el más riguroso de todos, recuerden, yo aquí tengo es que explicar las causas que originan en la situación, el acontecimiento o el problema que yo estoy investigando. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No. No, profe. Ok, un momento, por favor, un momento. A la luz de esto, ya que van viendo, por ejemplo, Tengo una con el pregunta. nivel... Sí, claro. Pues en la pirámide, ¿cierto? Que está invertida. Entonces, por ejemplo, el descriptivo tiene exploratorio, ¿cierto? Sí. Entonces, el correlacional tendría descriptivo y exploratorio. No, ya. No, no No, necesariamente. no. Esa es la confusión que se tiende a presentar. Pues vamos a la presentación. No. Estamos diciendo que el exploratorio es el primer nivel que cualquier investigador atraviesa inevitablemente. ¿Por qué? Porque el exploratorio simplemente es reconocer de que existe un problema. Y en el nivel exploratorio se supone que yo me familiarizo con el problema de investigación, ¿cierto? Pero a medida que yo voy subiendo, no es que tenga que pasar uno por uno, no. Yo defino de una vez si mi proyecto es descriptivo, el nivel de profundidad de mi proyecto es descriptivo o correlacional o explicativo. Lo único que sí tiene, digámoslo así, donde todos los investigadores que definen un nivel descriptivo o correlacional, todos atraviesan un nivel exploratorio. Listo. Pero si mi investigación es correlacional, no necesariamente es descriptivo, no. Yo me estoy centrando es que en correlacionar datos. ¿Sí te alcanza entonces a solucionar la inquietud? Sí, señor. Gracias. Ok. Profe, Sí, dime. pero ahí, por ejemplo, sería bueno uno pensar que pues porque es que el relacional también se tiene que describir, ahí lo dice, de hecho, pues uno Sí. tiene que describir, obviamente le tiene que agregar las variables, pero, o sea, como que para ir al correlacional, yo creo que se tendría que atravesar de alguna forma el tío. Ok. Sí, exacto, mira. Estamos diciendo que el nivel exploratorio, todos y cada uno de los investigadores, pues tienen que atravesar por ese nivel. Que sí, en lo correlacional hay que hacer descripción de datos, sí, claro. Pero yo no me estoy centrando en esa descripción de las características, simplemente me centro, le doy énfasis o enfoque a correlacionar la información. O sea que Ah, en suma medida, yo sí tengo de pronto que describir ciertos datos, pero mi investigación es descriptiva, es correlacional. O sea, ah, lo descriptivo ahí se convierte como algo así como lo que tú dijiste ahorita, un poquito en lo innato. ¿Sí me entiendes? pues como algo, ajá, ahí se vuelve también como necesario. Exacto. Sí, se vuelve como un ejercicio que ya uno tiene que hacer. Yo ya entiendo que para correlacionar variables,
sí tengo que describir ciertas características, pero tengo que depositar mi enfoque, mi énfasis es en el cruce de esas variables, en esas relaciones que tienen esas categorías. Ah, que en el explicativo, profe, entonces, ¿cómo funciona lo anterior? Pues ya sabemos que lo exploratorio lo tenemos que atravesar todos. En lo explicativo yo tengo que dar cuenta de las causas que ocasionan ese problema. Quizás yo sí tengo que relacionar variables para explicar ese fenómeno, para dar cuenta de las causas. Pero mi énfasis es explicativo. O sea que yo en el trabajo no digo que voy a hacer correlacional explicativo. No, yo empiezo a explicar qué es explicativo, empiezo a escribir, perdón, qué es explicativo, pero ya en el desarrollo del texto ya uno observa de que sí están relacionando variables o conceptos. Pero recuerden que es más que todo el énfasis. Lo otro se convierte como en actividades más interiorizadas en el investigador. Yo ya sé que para uno tiene que escribir datos, tiene que a veces que hacer correlaciones de esas variables, ¿cierto? En suma medida tengo que de pronto hacer explicación, pero me centro es en uno o en varios de ellos, siempre y cuando su proyecto de investigación lo requiera. Listo. O sea, yo puedo definir en mi proyecto si es descriptivo correlacional, o si es correlacional explicativo, o si solamente es exploratorio descriptivo. Es jugar con esto, pero es de acuerdo a las características de su proyecto. Listo. ¿Estamos Listo, claros profe. entonces? Ok. Sí, ¿Alguna otra señor. inquietud? No, señor. A ver, yo me devuelvo entonces acá si hay alguna cosa en el chat. Ok, el resto. Claridad. Chicas, compañeros, ¿alguna otra inquietud, alguna otra intervención? No, señor. Listo, Dana. Ok, Mariana, muy bien. Los compañeros. Ok. Me devuelvo otra vez para el Drive. Este es el texto. Recuerden que lo debían de haber repasado. Ya este tema ya lo agotamos hoy. Ya lo que corresponde para la clase que viene, ya vamos a hablar de población y muestra. Objetivos. Teníamos este texto de los objetivos, ¿cierto? Que aquí nos empieza a... Aquí hay una definición de lo que es el objetivo general de la investigación. Recuerde que los proyectos de investigación tienen un objetivo general y unos objetivos específicos. Y resuelvo la duda de una vez. ¿Cuántos objetivos específicos, muchachos? Mínimo tres, mínimo tres. Máximo pueden ser 5 o 6. ¿Listo? Mínimo 3. ¿Por qué, profe, 2? 2 no se puede, porque yo en 2 pasos no voy a lograr dar cuenta de mi objetivo general. ¿Listo? Pregunta. Me voy a volver otra vez acá. Yo les Profe, pregunto, mínimo 3, máximo 5. No le o entendí el 6, máximo. sí, mínimo 3 objetivos específicos y máximo 6. 5 o 6 objetivos específicos. Listo. O sea, la idea no es llenarnos de muchos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque cada objetivo específico va a tener su herramienta y su proceso de recolección de herramienta de recolección de información y su momento de recoger la información. Si usted tiene 6 pasos, o sea, los objetivos específicos son pasos. Si usted tiene 6 pasos, ¿cuándo acaba usted de recoger toda esa información y analizar toda esa información? Pero en uno o en 2 objetivos específicos no me van a ayudar a lograr el objetivo general. Entonces, por eso se plantean mínimo 3 pasos y llegamos hasta 5 o 6. O sea, siendo 6 muchos pasos. Lo ideal es que transitemos hasta de 3 a 5 pasos, o sea, de 3 a 5 objetivos específicos. Listo. Yo les pregunto, ¿cómo escribimos nosotros la pregunta de investigación? No, ya les di la pauta. ¿Cómo empezamos a escribir nosotros el objetivo general? Es la pregunta de investigación con un verbo. Sí, y ahí por formular la pregunta les terminé dando la pista. Sí, es la misma pregunta de investigación, salvo que tiene un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir, ¿cierto?
por lo general, y ustedes saben que los verbos son acciones. Dentro de la gramática, los consideramos que los verbos son los que implican acciones, acciones concretas. Entonces, el objetivo general pues, es la finalidad que empezamos a desarrollar en el proyecto, que buscamos nosotros alcanzar en esa investigación, ¿cierto? Yo en el objetivo específico, que ya tenemos entendido que es la misma pregunta de investigación, pues ustedes saben de que la pregunta de investigación, pues por lo general no, o sea, en el objetivo, perdón, en el objetivo general yo no empiezo a relacionar variables ni nada de eso, no. Simplemente cojo la pregunta de investigación, la convierto en objetivo, o sea, le agrego el verbo, le agrego el verbo y ahí se entiende que esa es la problemática que yo quiero indagar. Listo. Los objetivos específicos corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Esto es clave. Recuerden, son pasos que también los constituimos o los representamos como conjuntos de estrategias. Si tengo 3 objetivos específicos, o bien los puedo llamar yo pasos o acciones estratégicas. Son 3 objetivos específicos, tengo 3 acciones estratégicas para lograr el objetivo general. ¿Qué características tienen los objetivos específicos? Vea, deben de ser precisos, evaluables, viables, que se puedan realizar, que se estructuran con verbo en infinitivo, ya lo estamos diciendo, que se alcancen a verificar y a evaluar y a refutar en un determinado momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo plantear mi objetivo específico, pero resulta que recogiendo la información, yo terminé recogiendo la información correspondiente al objetivo, pero también recogí otras que no me había planteado en los objetivos específicos. Entonces uno dice, como investigador, sí, es un ejercicio muy normal, eso siempre nos va a pasar. No es que nos hayamos planteado mal los objetivos, simplemente la realidad o el conjunto de realidades que nosotros empezamos a experimentar en el acto investigativo, descubrimos ese tipo de cosas, ¿cierto? Cosas que no habíamos visto cuando estábamos escribiendo los objetivos específicos y que nos vamos dando cuenta en la medida en que vamos comprendiendo el fenómeno, cuando ya estamos trabajando en campo. Listo. ¿Qué responde uno de los objetivos específicos? Esas son preguntas que el investigador se hace a sí mismo cuando está escribiendo el objetivo específico. ¿Qué debo de tener yo en cuenta para estos objetivos? Miren, deben de tener estas características. Para no leerlas todas, menciono algunas de ellas. Deben ser cuantificables o medibles, no necesariamente cuantificables, pues, o medibles en relación a que esto se refiere a que yo pueda constatar lo que yo estoy indagando en ese objetivo. O sea, no necesariamente esto que sean cuantificables o medibles, esto aplica es como para los objetivos específicos de una investigación cuantitativa. Pero yo me planteo aspectos que estén más relacionados con ¿qué? Con que me permita a mí, pues, como obtener buena información de acuerdo a lo que yo quiero indagar, ¿cierto? Yo tengo en el caso, volviendo al ejemplo de los embarazos adolescentes no deseados, yo me puedo plantear dentro de los instrumentos cómo voy a recoger yo información relacionada con qué, con el estatus socioeconómico, con el nivel educativo. Esos son los aspectos que yo debo entonces analizar, ¿cierto? Y que debo de plantear en el objetivo específico. Deben establecerse en un tiempo determinado, es decir, en qué tiempo se llevará a cabo. Uno muchas veces no es que sea una obligatoriedad, pero hay momentos en donde uno en el objetivo específico debe plantearse pues como una línea espaciotemporal. ¿Por qué? Porque los problemas de investigación tienden a cambiar. No podría yo entonces, por ejemplo, hablar en este momento de que en la investigación que yo me estoy planteando y ya escribí el objetivo específico, indagar sobre el consumo de, no sé, algo que en este momento, por ejemplo, en materia de medios de comunicaciones tiende a cambiar, ciertos programas. Resulta que de pronto, bueno, se me viene a la mente lo siguiente, las miniseries, hay algunas miniseries en Netflix, o sea, algunas temporadas que de pronto están abiertas por 6 meses, y yo quiero indagar sobre esas temporadas, el consumo que hacen ciertos jóvenes de esas temporadas.
Pues obviamente porque el programa tiene esa durabilidad, yo tengo que plantearme el proyecto de investigación o específicamente ese objetivo específico para ser indagado más o menos en lo que dura la serie. Porque después de pronto no me va a servir. Ya se acabó la serie, no es lo mismo si la vuelvo a ver en diferido, o sea, ya alojaron la serie, pues y la puedo ver en cualquier momento, pero resulta que la serie está caliente. Algo así como lo que estaba pasando con Game of Thrones, con Juego de Tronos, ¿se acuerdan? La gente estaba eh, abocada, se reunían en grupos a ver la serie. Yo no sé si todavía sigue o ya bajó pues como ese nivel de intensidad, pero eso estaba pasando, se creó incluso hasta eh, toda una comunidad de consumo alrededor pues de esta serie en particular. Entonces solamente, muy precisamente, yo pudiera podido analizar mejor cierta información en ese mismo momento en que se estaba dando la serie, ¿cierto? Porque de pronto en un momento posterior ya esa comunidad no iba a existir o estaba más fragmentada, más, 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 eh, más separada o no estaba pues como el fenómeno ahí pues en, en, en su plena efervescencia. Los objetivos específicos deben de ser realistas, es decir, dispuestos para ser alcanzados y no correr el riesgo de caer en la desmotivación o el fracaso. Los objetivos específicos, muchachos, deben ser planteados en términos de que sean factibles y viables de realizar. No son cosas abstractas, cosas que usted diga que eso lo va a lograr dentro de 20 años, porque, o sea, no, tienen que ser muy al punto. Por eso son específicos. Deben de ser estratégicos, deben enlazarse y soportar al objetivo general. Claro, un objetivo específico responde a un aspecto, tan solo un aspecto que tiene el objetivo general. Y ahí están las demás consideraciones, que esto ya lo hemos hablado. Hicimos un ejemplo, hicimos un ejemplo con con algo muy cotidiano, muy normalito, que es bajar de peso y dar forma al cuerpo. Ese es el objetivo general, una acción muy cotidiana, muy recurrente para muchas personas. Pero aquí lo que nos interesa saber es cómo nosotros empezamos a conectar cada objetivo específico y cómo esto en su conjunto me ayuda a resolver el objetivo general. Si mi objetivo general es bajar de peso y dar forma al cuerpo, ¿cuál sería la primera acción estratégica? Yo tengo que reducir el consumo de alimentos o comida rápida, chatarra, denominadas alimentos chatarra, las comidas rápidas. Es la primera acción estratégica para empezar a bajar de peso y empezar a darle forma al cuerpo, ¿cierto? ¿Cuál sería la segunda acción? Realizar una dieta balanceada y continuarla regularmente al menos por un año. ¿Listo? Entonces mire que son acciones muy precisas, muy lógicas, coherentes, pasos estratégicos que resuelven un aspecto del objetivo general. Y muy importante aún, si aquí ustedes observan que son 4 acciones estratégicas, es decir, 4 objetivos específicos, todos y cada uno de ellos están conectados entre sí. Todos y cada uno de ellos están conectados entre sí. Y mire que tiene una conexión lógica. Una acción estratégica me lleva a la otra. Dice, objetivo específico número 1, reducir el consumo de alimentos chatarra. Esa es la primera que yo voy a hacer para empezar a bajar de peso. Reducir el consumo de comidas rápidas. Pero bueno, ya empecé a reducir el consumo de comida chatarra. ¿Qué debo empezar a hacer luego? Realizar una dieta balanceada y continuarla de manera regular por un año por lo menos. Ahí yo ya establecí incluso un tiempo. ¿Lo ven? El primero me va llevando al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto y del uno al cuarto, todos en su conjunto me deben de lograr el objetivo general. ¿Les queda claro entonces, muchachos? Preguntas, inquietudes. Está claro, profe. Ok. ¿Alguna otra consideración? No, ninguna. Ok. Muy bien, Dana, gracias. El resto, muchachos. Ustedes me estaban viendo la pantalla. No me estaban viendo la pantalla. Ay.
No, no, señor, Yo pensé que pero yo estaban... entendió bien. Sí, pero lo ideal era que me estuvieran viendo la pantalla. Ahí sí la están viendo. Sí, sí, señor. Sí, o sea, vuelvo y repito el ejemplo de manera muy general. La verdad pensé que estaba compartiendo pantalla porque estaba señalando. Mire, el objetivo general que es este, ¿cierto? El de bajar de peso. Y estos son los objetivos específicos, ¿cierto? Tengo 4 pasos o acciones estratégicas. Y mire, lo que les estaba diciendo es, porque voy a insistir mucho y siempre se insiste en la coherencia y la conexión que tienen los objetivos específicos. Recuerden, el objetivo específico uno resuelve un aspecto del objetivo general, que es lógico, que es coherente, que es alcanzable, y que este objetivo específico uno me lleva al objetivo número 2. Si yo para bajar de peso y dar forma al cuerpo, tengo que realizar la primera acción estratégica, que es reducir el consumo de alimentos chatarra, comida rápida. ¿Cuál sería la segunda acción estratégica lógica, coherente? El segundo paso, pues realizar una dieta balanceada, continuarla y por lo menos un año. Entonces, yo reduzco el consumo de alimentos chatarra para luego empezar a hacer una dieta y así sucesivamente esto me va llevando a otras acciones estratégicas. Ya después de empezar a hacer una dieta balanceada por un año, pues tengo que empezar a ¿qué? A hacer ejercicio. No, serían los pasos coherentes, las acciones estratégicas lógicas que me van a ayudar a lograr el objetivo general. Listo. A eso es lo que yo me refería entonces. Eso era lo que yo me refería entonces con los objetivos específicos. Creo que ya con la visualización de este recurso alcanzamos a entender esa conexión lógica de los objetivos específicos, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. Ok. Yo vuelvo a la presentación. Que vuelvo a la presentación. Acá. Estamos viendo, ¿cierto? Estamos, estamos visualizando el archivo. Sí, Hola. profe. Ok, Sí, muy señor. bien. Listo. Yo acá les coloqué otro ejemplo, miren, ya más elaborado, precisamente lo que correspondería a un proyecto de investigación, un problema. Uno le podría cambiar cosas, claro, pero tan solo es un ejemplo. Y para que ustedes ya vean la estructura del objetivo específico relacionando, digamos así, ciertos aspectos a indagar, lo que serían como ciertas variables o categorías o conceptos que yo voy a estudiar en un objetivo específico que quiero alcanzar, y les hice este ejercicio acá de la estructura para elaborar los objetivos. Ven ustedes en amarillo, en violeta, en rojo, una serie de elementos que yo tengo que tener en cuenta para escribir el objetivo general, el objetivo específico, perdón. ¿Qué debemos de cumplir? Pues que tenga un verbo en infinitivo. Tratar de responder qué cosa, tratar de responder el cómo, y este para qué que está en verde es opcional y complementario. Yo aquí tomé a manera de ejemplo para dar cuenta de esta estructura, tomé este objetivo específico de este ejemplo y lo subdividí, o sea, empecé a identificar cada uno de estos elementos de esta estructura de la siguiente manera. El verbo infinitivo, ¿dónde está? Bueno, vamos a leer entonces el objetivo específico para comprenderlo. Comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Listo, ese es el objetivo específico. Está claro, es coherente, es alcanzable, se alcanzan a definir qué, a esos elementos a indagar que pueden ser variables, categorías, conceptos. Muy bien, entonces yo empiezo a mirar la estructura compositiva de ese objetivo específico para dar cuenta de que dónde es que está el verbo. Ah, está acá, comparar. ¿Qué cosa? Comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0. ¿Cómo? Pues mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Mire que no está el verde, se los coloqué acá, opcional y complementario.
yo podría perfectamente aquí complementar este objetivo específico respondiendo un para qué. Pero mire que el objetivo específico, tal como está planteado, es lógico, es coherente, es factible, es alcanzable. Listo. Acá, a lo último, yo habíamos relacionado una lista de verbos que yo utilizo para escribir los objetivos generales y los objetivos específicos. Esta tablita se llama taxonomía de Bloom, un investigador que se dio a la tarea de clasificar unos verbos de acuerdo a unas categorías, a unos niveles como de indagación. Hay unos verbos que simplemente se utilizan para obtener información, otros más que todo son para comprensión, otros dan de aplicación, por ejemplo, de acciones más directas, concretas, análisis, de síntesis y de evaluación. Aquí en esta tablita nos dicen que cuando hay un nivel, digámoslo así, una escena, un momento del proyecto que simplemente es para recabar información, pues yo emplearía, por ejemplo, el verbo informar. Y el verbo informar para el objetivo general, perdón. Y para los objetivos específicos, pues estos verbos que están acá, definir, identificar, etcétera. Sin embargo, hay verbos que ya han caído muy en desuso, porque cada verbo, muchachos, es una acción en concreto. Entonces, mucho cuidado con eso. Una cosa es analizar y otra cosa es describir. Son dos acciones diferentes y al momento de escribir uno o emplear uno de estos verbos, ¿qué implica? Un trabajo metodológico diferencial. Utilizar verbos como evaluar. ¿Qué requiere eso? Comprobación. Eso es lo que tenemos que entender nosotros a la hora de emplear adecuadamente un verbo. ¿Qué hacemos nosotros, muchachos? ¿Cómo empezamos nosotros dentro de todo ese mar de verbos que tenemos, cuál emplear de manera adecuada y coherente para el objetivo general y los objetivos específicos? Tenemos dos recursos muy interesantes acá, ¿cierto? Son unas guías que un investigador, un proponente de un proyecto de investigación, pues se guía por ellos. Vamos a ver la primera. Existen otros tipos, pero esta es muy escueta, muy concisa, es entendible y podemos utilizarla perfectamente. Esta es la taxonomía de Bloom. Recuerden que entonces aquí hay unos niveles. Se nos presentan unas columnas, ¿cierto? Que era lo que estamos viendo ahorita en la tablita, que hay unos verbos que son más que todo como para obtención de conocimiento, otros de comprensión, otros de aplicación, de análisis, ¿cierto? Estos verbos yo los puedo utilizar, por ejemplo, para objetivos generales, ¿cierto? O algunos de ellos también para objetivos específicos, pero aquí entra lo siguiente, ¿qué tiene que ver o cómo se relacionan los verbos para yo construir el objetivo, el objetivo general y los específicos y los niveles de profundidad? ¿Cómo yo articulo ambas cosas? Pues aquí aparece una tablita donde, por ejemplo, nos aparecen que hay unos verbos que se utilizan en el nivel exploratorio. En el nivel descriptivo serían estos. O sea, que hay que definir la profundidad antes de elaborar los objetivos. Sería ideal, compañero. Porque es que si si tú defines el nivel de profundidad después, muy seguramente los objetivos te van a cambiar. O sea, en la utilización de un verbo no es que esté mal escrito, pero mire que no está correspondiendo de pronto al nivel de profundidad. Suponiendo que tu proyecto va a tener un nivel descriptivo de profundidad, pues sería indispensable utilizar ciertos de estos verbos. Porque de pronto con un verbo de nivel exploratorio, si mi nivel de investigación, nivel de profundidad descriptivo, yo voy a utilizar solamente verbos de nivel exploratorio, no voy a alcanzar a describir. Simplemente se van a quedar en el reconocimiento de ciertas cosas, pero no me van a alcanzar a describir. Entonces es importante que mirar bien estos verbos. Ojo, no es una camisa de fuerza. Yo puedo utilizar, si mi nivel de investigaciones es descriptivo, nivel de profundidad, perdón, es descriptivo, yo puedo utilizar verbos de nivel exploratorio, pero sí tengo que orientar muy bien las acciones para que sea descriptivo. ¿Listo?
sea, es jugar con los verbos. ¿Hay claridad, muchachos? Señor. Ok, yo empiezo a bajar por acá y encuentro que en esa misma taxonomía hay una clasificación de verbos para objetivos generales y otros para objetivos específicos. Puedo trabajar con esto, pero ustedes mirarán y dirán que la tablita es como muy pequeña, muy poco, no tiene tanta elaboración, o sea, le faltaría más. Este es el primer recurso que habíamos dicho que estaría este segundo, ¿cierto? Miren todos los que hay. Verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos, ¿cierto? Aquí van a encontrar esos niveles de los de la taxonomía de lo que estábamos diciendo. ¿Cuáles son esos verbos de conocimiento? ¿Cuáles verbos son de comprensión, de aplicación, de análisis? Miren todos los que hay, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo empiezo yo como a mirar cuáles de esos verbos, profe, hacen parte de los niveles? Ah, bueno, miren, por ejemplo, que encontré un verbo, clasificar, que puede ser para un nivel descriptivo y también aplicados para un nivel exploratorio. Es lo que yo les vengo diciendo, que no es que el verbo solamente sea descriptivo y ya, no lo puedo emplear para un nivel exploratorio, no, es un juego. Mire todos los que hay acá. Este proyecto factible, por ejemplo, esto es uno de los niveles de profundidad de la investigación cuantitativa, ¿cierto? Que luego se los voy a mostrar pues, para reconocer ciertos elementos. Pero mire, uno se puede guiar por esta tablita. Cuando yo ya definí mi nivel de investigación, mi nivel de profundidad, yo puedo ver estos verbos, me apoyo en esta tabla, ¿cierto? Ya lo de abajo, recuerden, son conectores relacionantes para uno empezar a escribir un párrafo en el texto, ¿cierto? Mire todos los que hay, y eso ya lo habíamos visto. Muy bien. Por último, ahora bien, viene el ejemplo que les puse para escribir el nivel de profundidad. Es este texto de acá. El que Profe, dice, ejemplo, marco metodológico. Hola, sí, tengo una inquietud. sí. El nivel de profundidad, pues, yo sé que no es lo mismo que el alcance de un objetivo, pues en cosas, pues, o sea, como a la hora de escribirlo no es lo mismo, pues, determinar el alcance, porque el alcance va de acuerdo al verbo y el nivel de profundidad, pues, va de acuerdo a esos niveles que usted nos explicó. Pero, o sea, sí tienen como el mismo propósito los dos, ¿no? Claro. O sea, para entender entonces, Dana, la conexión lógica entre los niveles de profundidad y los objetivos es que si en el nivel de profundidad estamos diciendo que es el grado de inmersión que establece el investigador, los objetivos estarían respondiendo a las estrategias que ese investigador está estableciendo para hacer un adecuado proceso de inmersión. ¿Sí me entiendes? Si mi nivel de inversiones es descriptivo, me interesa describir, bueno, yo cómo empiezo a describir el problema. O sea, a través de qué acciones estratégicas. Y esas acciones estratégicas, pues me las dan los objetivos. O sea, ahí está conectada ambas cosas. Sí, te respondo a tu inquietud, Dana. Sí, señor. Muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces, nos vamos a ubicar en nuestra carpeta del Drive, documentación del curso, ustedes ya están familiarizados con ella. Acá, ejemplo, marco metodológico. Lo abro. Y yo voy a bajar hasta acá. O sea, muchachos, este documento es muy rico en qué. Ustedes acá van a encontrar. Mire que aquí ya está descrita la metodología. Esto me lo van a entregar mucho después. Ya tienen el ejemplo. ¿Sí o no? ¿Cómo es que ustedes me deben de entregar la metodología después? Pero aquí lo que nos conviene, que mire este investigador incluso acá estableció a manera de gráfico, a manera de mapa conceptual, las fases metodológicas, qué va a hacer primero y luego lo va a llevar a qué y luego esto y aquello. Uno lo puede hacer esos gráficos. ¿Qué nos interesa a nosotros en este momento definir? El nivel de estudio. Muchachos, aquí está subrayado cómo es que ustedes deben de definir el nivel de profundidad.
Mire lo que dice, mire cómo arranca este investigador escribiendo el nivel de profundidad. Voy a leer tan solo el primer párrafo y les explico algunas cositas y ya a ustedes ya les queda el material para que lo estudien con más detenimiento. Dice así, tipo y nivel de estudio. El estudio se enmarcó, obviamente aquí está en tiempo pasado. Yo lo que hago es cambiar el tiempo, no estamos hablando de tiempo pasado, estamos hablando en presente, o sea, voy a decir así, el estudio se enmarca o el estudio tiene un enfoque, etcétera, no en pasado. O sea, esto lo coloco así porque ese es el informe final, la investigación en su etapa final. Entonces no se confundan con el tiempo. Puedo colocar, recuerden, el estudio se enmarca o el estudio presenta el siguiente enfoque, etcétera, pero en presente. Vamos a leerlo tal cual como está acá y dice así: el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter descriptiva. A tal efecto, Danke, citado por Hernández, Fernández y Batista, ojo acá, hay un ruido por ahí. O, miren lo que hace acá este investigador. Dice que la investigación es de carácter descriptivo, o sea, descriptiva, tiene un nivel descriptivo. A tal efecto, este personaje de acá, citado por estos señores, señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se someta al análisis. En definitiva, medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. Sigue otra cita acá, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el investigador aquí, muchachos? En este primer párrafo y en esta cita, está diciendo que la investigación es descriptiva y está dándole significado, está definiendo que la investigación, el nivel de profundidad descriptivo con base en lo que dicen dos autores. Mire que aquí nos están dando la definición de los estudios descriptivos, ¿cierto? Y aquí nos dan otra. Muy importante entonces que cuando ustedes empiecen a escribir, cuando ustedes empiecen a construir el nivel de profundidad, pues muchachos, empiecen a definirlos, pero ¿con qué? Con una cita. Es muy fácil de ubicar. Una cita de un investigador, un teórico que hable de la investigación descriptiva o correlacional o explicativa, ¿cierto? Ahora bien, él empezó a escribir que esa investigación, el nivel de profundidad es descriptivo, citando a dos autores, este de acá y luego a este, y ahora acá en este tercer párrafo ya se empieza a hablar propiamente del proyecto propio. Dice, en el presente estudio se describieron los conocimientos y concepciones que tienen los profesores en relación con el uso de las TIC en la educación física. Obviamente recuerden el tiempo verbal. En el presente estudio se pretende describir los conocimientos y concepciones que tienen los profesores en relación al uso de las TIC en la educación física, analizando las teorías que fundamentan esto, aquello. ¿Listo? Chicos, ¿claros con ese ejemplo? Sí, señor. El resto. Ese es el ejemplo que tenemos entonces para construir el nivel de profundidad. Muchachos, los escucho ahora. Preguntas, inquietudes, comentarios. Aprovechen este pequeño espaciecito, ya vamos a acabar porque ya seguidita habilitamos la otra sesión para ya asesorías muy puntuales. Hay claridad. Profe, ese documento está en la carpeta de Drive. Sí, la estamos mostrando en la carpeta del Drive, claro. Okay. Está acá, mire. Dice ejemplo marco metodológico. Ustedes se guían por este muñequito de acá, este triangulito. Mire dónde está. Carpeta documentación del curso. Empiezo a bajar y es este.
Guíense por esto, metodología de la investigación y esta figura de acá. ¿Qué otras preguntas, inquietudes tienen, muchachos? ¿Algún comentario, alguna acotación? No, pues no, nada. Ok. Bueno, ya hoy concluimos con esta explicación porque esto sería una segunda explicación que básicamente ya la habíamos hecho la semana antepasada. La semana antepasada y ya en la próxima clase empezamos a hablar de población y muestra y ya ustedes deben de empezar a trabajar en esto. Listo. Entonces dejemos esta primera parte hasta acá. Pendientes del correo porque seguida les envío el siguiente link para que de 2 a 3 empecemos a resolver dudas, inquietudes muy puntuales de los proyectos respecto a los niveles de profundidad y los objetivos. Estas cosas que ustedes me han venido manifestando ahorita, ya las vamos a resolver en ese espacio y culminaríamos por hoy. ¿Listo? Listo, profe. Listo, compañeros. Son niñas, nos vemos ahorita, pendientes del correo. Listo, Gracias, muchas gracias, profe. gracias a ustedes. Nos vemos ahorita.